Hola, seguimos entonces con la teoría del tipo penal. Habíamos quedado en el sujeto activo y habíamos dado unos ejemplos para clarificar que puede ser una trampa que los tipos penales empiecen con el que, los que, indicando que esos siempre son delitos comunes, lo que no es verdad. Está al final del video anterior. Y hicimos la explicación de la diferencia entre delito especial propio e impropio. El sujeto pasivo es la víctima. Pregunta donde suelen caerse los alumnos. ¿Está definido en nuestra legislación el concepto de víctima? La respuesta es sí, donde en el artículo 108 del Código Procesal Penal. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo. El sujeto pasivo es la víctima. El concepto de víctima está definido normativamente en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el titular del bien jurídico protegido. Sujeto pasivo puede ser una persona humana o jurídica, como ambas pueden ser también, recordemos, sujeto activo. El objeto de la acción, el objeto material, la persona o cosa sobre la cual recae la acción. Recordemos que los delitos contra la vida, el objeto material puede coincidir con el sujeto pasivo. El objeto de la acción, dijimos entonces, nos estamos refiriendo al objeto material, es aquello sobre lo que recae físicamente la acción típica, es decir, la cosa, la persona física o jurídica o un ente inanimado. Este no debe confundirse con el objeto jurídico. Recordemos que el objeto jurídico es el bien jurídico, denominación que también recibe el bien jurídico. El auto robado es el objeto material u objeto de la acción, mientras que la propiedad será el bien jurídico u objeto jurídico. Dependiendo del tipo de delito, pueden llegar a coincidir los tres. En los delitos de secuestro, trata de personas, así como en las distintas modalidades de explotación humana, la persona secuestrada, tratada o explotada es víctima, sujeto pasivo y objeto de la acción. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hacen referencia a el ámbito temporal, a la manera de ejecutar la acción delictiva y a la dimensión espacial en que ésta se lleva a cabo. Los adverbios antes de o después de hacen referencia al momento, es decir, al aspecto temporal. La expresión mediante el engaño o aprovechamiento del error exige un modo específico de comisión del delito, mientras que la afirmación en lugar cerrado establece un espacio específico para la comisión del hecho. Elementos descriptivos del tipo. Los elementos descriptivos se refieren a propiedades vinculadas a la naturaleza de las personas o de las cosas. Estos elementos se derivan del ser, es decir, expresan una realidad naturalística en condiciones de ser aprendida por los sentidos. Acuérdate lo que dijimos delante. No exigen de una especial valoración normativa, social o cultural. Entonces, los elementos descriptivos requieren una percepción sensorial y en cambio los normativos una comprensión espiritual. Se entiende por elementos descriptivos aquellos que reproducen determinados datos o procesos corporales o anímicos y que son verificados de modo cognitivo por el juez. Por ejemplo, edificio. Elementos normativos del tipo hacen referencia
a propiedades que, a su vez, se basan en reglas sociales o jurídicas. Buena costumbre, pudor, grave escándalo, por ejemplo. Estos se acreditan a través del análisis de las normas o reglas. Crédito, donante. A diferencia de los elementos descriptivos, los normativos requieren una valoración posterior y pueden ser objeto de fuertes polémicas. Es el caso del adjetivo ajeno o mueble, que forman parte de la descripción típica del delito de robo. Lo mismo sucede con los términos situación de vulnerabilidad o engaño en el delito de trata de personas. Pueden subdividirse en elementos normativos de interpretación jurídica y elementos normativos de interpretación social o cultural. El resultado. Todo injusto penal requiere de un resultado normativo. La lesión o puesta en peligro, pues este es parte del tipo objetivo. Sin resultado no puede haber delito. Esta afirmación es súper relevante. Alguna vez en un examen oral un alumno me ha dicho, delitos de peligro son aquellos que no exigen un resultado. Y en algún manual yo he visto también que dicen algo similar. Eso no es así, señoras y señores. Todos los delitos exigen un resultado. Ese resultado es normativo y es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Otra cosa es que, tratándose, por ejemplo, de los delitos de lesión, esos delitos exigen un resultado material, como la muerte, el aborto, las lesiones. Pero no confundan el resultado normativo que exige todo delito, que es lo que se llama desvalor de resultado, lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, con el concepto de objeto material. Los delitos de mera actividad son aquellos en los que basta la realización de la acción para que el delito quede consumado, de tal forma que no requieren de un resultado posterior a la ejecución de la acción. Por ejemplo, el porte ilegal de armas, la violación de morada. Aquí no hay causalidad alguna y tampoco es aplicable la teoría de la imputación objetiva. Dependiendo del tipo de delito, cuya clasificación básica se divide en delitos de resultado y de mera actividad, el operador jurídico deberá utilizar o no los criterios de la teoría de la imputación objetiva de cara a su acreditación. Así, los delitos de resultado material requieren que a la acción descrita en el tipo le siga un resultado, el que debe ser separable espacio-temporalmente de la acción que le dio origen. Para que pueda apreciarse un delito de resultado, el operador jurídico debe acreditar dos elementos básicos, cuáles son la relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado de la acción del sujeto activo. Sobre esto vamos a volver más adelante y lo vamos a explicar con más detalle. O sea, con detalle, aquí no hemos dicho nada. Clasificación de los tipos penales. Una primera advertencia es que en el manual A vas a ver clasificación de tal y tal manera, en el manual B de tal y tal manera, ya ninguna clasificación es excluyente de la otra. La doctrina penal ha elaborado clasificaciones de los tipos penales que buscan explicar su configuración. Esta ordenación es mucho más que un ejercicio académico. Mediante su dominio, el operador jurídico podrá saber si se debe acreditar una acción o omisión, un resultado material o de peligro, o bien una especial calidad del sujeto activo. También, por ejemplo, si en determinado tipo se exige un elemento subjetivo del injusto, distinto al dolo, o si admite o no su comisión en grado de tentativa. ¿Y cuáles son los criterios? Aquí utilizamos los criterios propuestos por un querido profesor mexicano que se llama Miguel Ontiveros. Un gran profesor, él estaba terminando el doctorado en Salamanca cuando yo lo estaba empezando, y una gran persona. Le aprovecho a mandar saludos a Miguel, y lo estoy citando aquí. Tiene un manual de parte general extraordinario.
recomendado para los alumnos. Bueno, criterios para clasificar los tipos penales según la acción, según los sujetos, según la relación con el bien jurídico, según la modalidad del ataque, según el elemento subjetivo del injusto, según su autonomía o dependencia y otras figuras típicas. La clasificación de los tipos penales según la acción. Primero, delitos de resultado y delitos de mera actividad. Aquí en la lámina deberíamos haber puesto al lado de resultado material. Los delitos de resultado requieren que a la acción descrita en el tipo le siga un resultado material. Esto para efectos de la imputación objetiva. No me quiero enredar mucho acá, pero hay varias formas de explicar la imputación objetiva. Nosotros la explicamos a partir del punto de vista tradicional, es decir, nosotros hablamos de imputación objetiva del resultado. Hay otros autores que hacen la diferenciación entre imputación objetiva de la conducta y del resultado, o de ambas. Nosotros, básicamente, parece como dogma, pero pucha, sí. Nosotros creemos que lo que se imputan objetivamente son resultados, y lo que otros autores hablan como imputación objetiva de la acción en verdad son juicios de tipicidad, y nosotros pensamos que los requisitos que se exigen para la imputación objetiva de un resultado material a su acción dependen básicamente de dos grandes factores. Primero, la determinación de una relación de causalidad que se efectúa a través de, hay varias teorías, pero la que en verdad es la teoría de la causalidad es la de la equivalencia a las condiciones, que la vamos a ver más adelante, porque las otras teorías en realidad son criterios incipientes de imputación objetiva que no logran ser imputación objetiva. Entonces quédate con la equivalencia a las condiciones para determinar la relación de causalidad, pese a todas las lluvias de críticas que caen sobre ellas, porque aquí viene el segundo requisito, que es determinar la relevancia penal de la relación de causalidad. Entonces el primer requisito es determinar la relación de causalidad, y en segundo lugar, especificar la relevancia penal de esa relación de causalidad, y aquí viene la teoría de la imputación objetiva, y los criterios normativos de imputación objetiva tampoco son no discutidos, están muy lejos de llegarse a un consenso, pero básicamente donde existe acuerdo es en la creación o el aumento de un riesgo no permitido, la realización del riesgo no permitido en un resultado, y que la creación o el aumento del riesgo no permitido que se realiza en el resultado se encuentre dentro de la esfera de protección de las normas. Vamos a llegar a eso más adelante. Perdón por la película de Almodóvar, para atrás, para adelante, pero es necesario para ir explicando las materias, ¿ya? Entonces, clasificación de los delitos según la acción, delitos de resultado, de mera actividad. Los delitos de resultado requieren que a la acción descrita en el tipo le siga un resultado material, la imputación objetiva, como la resumimos recién. Los delitos de resultado se subdividen, a su vez, de la siguiente manera. Primero, delitos instantáneos. Aquí la consumación se verifica en el mismo momento en que se produce el resultado previsto en el tipo penal, delito de homicidio, por ejemplo. Delitos permanentes o continuos. La situación antijurídica trasciende en el tiempo. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas o el secuestro. Delitos de Estado. La consumación se verifica con la generación del estado antijurídico sin que sea necesario acreditar su mantenimiento. Por ejemplo, el delito de bigamia, el que se casa teniendo un vínculo anterior no disuelto. Delito consumado. Se verifica cuando mediante una unidad de delito, continuado. Se verifica cuando mediante una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad del sujeto pasivo, se violenta el mismo precepto legal. Ejemplo, el cajero, estoy pensando, se me cayó lejos el carnet. Estoy pensando en la kermesse del colegio. El compañero de curso que se quedaba con los vueltos, o que a propósito daba mal los vueltos.
se hacía el loco con 10 pesitos, 20 pesitos, pero toda la tarde juntó 200.000. Eso es un delito continuado. Unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas, unidad del sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Bueno, delitos de acción y de omisión. Son delitos de acción, también denominados de comisión, aquellos que exigen la realización de un comportamiento activo prohibido por el tipo, de tal forma que, a través de su comisión, el sujeto activo infringe una norma prohibitiva. Esta es la regla general. La generalidad de los delitos son los delitos de acción. Son delitos de omisión aquellos en que el sujeto activo se abstiene de ejecutar la acción exigida por el tipo, por ejemplo, ayudar, impedir o denunciar, de tal manera que el autor infringe una norma de mandato. Acuérdate la definición del tipo, la descripción de la conducta que se prohíbe, delito de acción, o se ordena, delito de omisión. El delito de omisión se subdivide en dos categorías. Primero, los delitos de omisión propia o simple. Son aquellos en los que el sujeto activo se abstiene de realizar la acción exigida por el tipo, de tal forma que infringe una norma preceptiva, bastando con ello para dar por consumado el delito. Son similares a los delitos de mera conducta, pues tampoco requieren de un resultado material. Dos, los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión se encuentran tipificados como delitos de acción con resultado material, sin embargo, también pueden cometerse mediante una omisión. Para acreditarlos, se requiere de una cláusula de transformación o equivalencia. La base de su imputación es la posición de garante. Todo esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Delitos de medios determinados y delitos resultativos. Los delitos de medios determinados son aquellos que exigen determinadas modalidades comisivas para colmar el tipo, de tal forma que, si no se ejecutan mediante estas, habrá atipicidad. Por ejemplo, la estafa, la violación, la trata de personas. Por el contrario, los delitos resultativos no exigen medio alguno utilizado por el sujeto activo para cometer el delito. Lo importante no es el medio utilizado, sino que la acción descrita en el tipo y desplegada por el sujeto activo sea idónea para la producción del resultado. Por ejemplo, el homicidio, las lesiones o el tráfico de órganos. Delitos de un acto, de pluralidad de actos o alternativos. Los delitos de un acto describen una sola acción, de tal forma que basta que se acredite esta para colmar el tipo. Por ejemplo, las lesiones. Y es la generalidad de los delitos. Son delitos de pluralidad de actos, aquellos cuya descripción típica requiere de dos o más acciones. Puede ser una acción y una omisión para colmar el tipo. Así, en caso de que se verifique una, pero no la otra u otras, habrá atipicidad. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, que exige desaparecer una persona y no informar acerca de su paradero. Los delitos alternativos, también denominados tipos mixtos alternativos, son aquellos que contemplan dos o más acciones posibles para realizar el tipo. Estas no son acumulativas, sino que cualquiera es suficiente por sí misma. Por ejemplo, la falsificación de instrumento público. En el artículo 193 del Código Penal se señalan varias formas en que se puede falsificar un instrumento público. Bueno, los delitos comunes pueden ser cometidos por cualquier persona que realice el tipo, de tal forma que el sujeto activo no requiere poseer ninguna calidad específica, ni encontrarse en una posición determinada en el tráfico jurídico. Esta es la mayoría de los delitos. Los delitos especiales se dividen, esto ya hicimos una introducción hace un rato,
los delitos especiales se dividen en especiales propios e impropios. Los primeros son aquellos auténticamente especiales, de tal forma que solo pueden ser cometidos por quienes poseen la calidad exigida por el tipo. En caso de que la acción descrita en el tipo sea realizada por una persona que no posea dicha calificación, no habrá tipicidad y se excluirá el delito. Por ejemplo, dictar una sentencia abiertamente injusta solo lo puede cometer un juzgador en el delito de prevaricación judicial. Los segundos son delitos comunes, los especiales impropios. Son delitos comunes que se convierten en especiales cuando los comete una persona con determinada calificación. Generalmente esto significa que la consecuencia jurídica impuesta será mayor que la correspondiente al delito autónomo. Piénsese, por ejemplo, en el delito de parricidio. Delitos de propia mano, de autoría y de participación. Son delitos de propia mano. Un compañero en el doctorado, que no voy a citar porque ahora es un profesor bien conocido, no voy a decir de qué país, decía que delitos de propia mano son aquellos que se cometen con la mano. No. Bueno, son delitos de propia mano aquellos que exigen que el sujeto activo realice de manera personal, físicamente, el tipo. Porque resulta indispensable que el hecho sea cometido por el autor. Personalmente, no es posible apreciar una autoría inmediata, esto es, que una persona se sirva de otra para cometer el delito. Por ejemplo, en abuso sexual, el delito de violación. Esto es lo que dice la mayoría, yo no estoy de acuerdo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la parte especial. Los delitos de autoría, el sujeto activo puede cometer el delito a través de cualquiera de las formas de autoría por sí mismo. Este sería el autor directo, a través de otra persona que utiliza como instrumento, la autoría inmediata o junto con otros. Esto sería la coautoría. En los delitos de participación, por el contrario, el delito podrá cometerse bajo las modalidades de cooperación necesaria o complicidad con el autor del delito. La cooperación necesaria en el Código chileno está en el artículo 15, número 3, y la complicidad o cooperación no necesaria en el artículo 16. Delitos simples, uniofensivos y compuestos, pluriofensivos. Son simples, es decir, uniofensivos, aquellos delitos que protegen un solo bien jurídico, mientras que son delitos compuestos, es decir, pluriofensivos, los que salvaguardan dos o más objetos jurídicos. Aunque parece sencilla, la distinción tiene una importancia vital en el marco del sistema de justicia, con especial referencia a la individualización judicial de la pena. La mayoría de los delitos son simples. Sin embargo, cuando protegen más de un objeto jurídico, resulta necesario que el juzgador advierta el grado de lesión o puesta en peligro en cada caso. Delitos de lesión y delitos de peligro. Son delitos de lesión aquellos que, para consumarse, requieren que el objeto de la acción sea efectivamente afectado por el autor, de tal forma que, si la lesión del objeto de la acción no se verifica, es posible que se actualice un caso de tentativa en cualquiera de sus modalidades, ya sea acabada o inacabada, por ejemplo. En doctrina, tentativa acabada es lo que en Chile se llama frustración, y tentativa inacabada, tentativa propiamente tal. Una parte importante de los tipos penales está redactada de esta manera. Los delitos de homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena son delitos de lesión. Son delitos de peligro aquellos en los que se salvaguarda la seguridad de los bienes jurídicos protegidos, de tal forma que no hay una efectiva lesión al objeto jurídico. Esto es lo que dice la mayoría, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el delito de peligro, el menoscabo es la puesta en peligro, y eso sería lesión. ¿Mm? Pero esto es lo que dice la mayoría, y guíate por lo que dice la mayoría.
Y como les dije antes, esta clasificación de los delitos la saqué del manual de parte general del profesor Miguel Ontivero, y Miguel es bastante más autorizado y respetado que tu servidor, así que hazle caso a Miguel. Bueno, los delitos de peligro concreto son aquellos hechos punibles en los que el resultado típico se identifica con la concreta puesta en peligro del objeto de la acción, por ejemplo, los delitos ambientales. Por el contrario, los delitos de peligro abstracto son delitos de mera actividad, o bien delitos en los que el resultado no se identifica con la lesión a un bien jurídico, por ejemplo, el manejo en estado de ebriedad. Ay, que no pillo dónde pausar esto. Ya, ahí lo pillé. Bueno, siguiendo con la clasificación, tenemos otro criterio que es según el aspecto subjetivo y su autonomía. Así tenemos delitos de intención y de tendencia interna trascendente. Delitos de intención son aquellos en los que la intención subjetiva del autor debe ir dirigida a un resultado que va más allá del tipo objetivo. Por ejemplo, los delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes. Los delitos con tendencia interna trascendente se dividen en dos modalidades. Primero, comprende a los delitos mutilados de dos actos, en los que el resultado adicional ha de ser provocado por una acción posterior. Por ejemplo, introducir dinero en el tráfico, contemplado en el lavado de dinero. Y dos, los delitos cortados de resultado, donde el segundo resultado ulterior debe producirlo la propia acción típica sin una segunda acción adicional. El envenenamiento, por ejemplo. Delitos base y derivados. Los delitos base son delitos autónomos, esto es, que su configuración no depende o deriva de otro tipo penal. Estos delitos, formulados de una manera simple, suelen dar vida jurídica a otras modalidades delictivas. El homicidio es un delito base que, al agregarle otros elementos, puede configurar, por ejemplo, el homicidio en riña, que es un delito derivado. La configuración del delito base debe trasladarse a la nueva modalidad delictiva sin perder uno solo de sus elementos, pero sí sumándose otros. Los delitos derivados proceden de los delitos base. Su diferencia es que a los elementos típicos del delito que les dio vida se anexan otros más que, como resultado, atenúan o agravan la consecuencia jurídica impuesta al autor. El parentesco en el parricidio, por ejemplo, agrava, o en el infanticidio favorece. Otras figuras típicas. Los delitos preterintencionales. En el delito preterintencional se realiza una conducta dolosa punible a consecuencia de la que se produce un resultado más grave no buscado, pero sí previsto o al menos previsible. Hay un caso bien fuerte de la jurisprudencia chilena. Había un padre con su hijo esperando micro en un paradero. Y algún defecto físico o algo tenía el niñito. Y otra persona que estaba esperando la micro empezó a molestar al niñito. El padre, defendiendo al hijo, golpea al sujeto. Empieza una riña y el padre empuja a esta persona y justo cae a la calle y la micro lo aplasta y lo mata. Ese es un delito preterintencional. El sujeto no buscaba matarlo, buscaba lesionarlo. Se produce un resultado más grave del perseguido. A diferencia del tipo calificado por el resultado, existe acá una vinculación subjetiva con el resultado más grave, que es a través de la imprudencia, y se da como ejemplo el artículo 343 del Código Penal. En el artículo 343, ¡ay, se me fue la señal! Lo vuelvo a activar.
En el artículo 343 del Código Penal se señala, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio, el que con violencias ocasionar un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. Delitos calificados por el resultado. Delitos calificados por el resultado. Los tipos calificados por el resultado, por ejemplo, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Los tipos calificados por el resultado son aquellos en los que se describe un determinado supuesto doloso, el manejo en estado de ebriedad, con una pena, y se impone una pena mayor si se produce un resultado más grave, que se muera un tercero, sin que ni siquiera el sujeto lo hubiera previsto. El legislador aumenta la pena si se producen resultados más graves, no queridos ni previstos. El resultado más grave se vincula causalmente a su conducta y eso explica su castigo. El problema de esta calificación es la carencia de conexión subjetiva. Se trataría de una atribución meramente objetiva que quiebra el principio de responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, el artículo 474, inciso 3 del Código Penal, que agrava la pena del incendio. Cuando producto del incendio se produce, por ejemplo, revisemos la norma, pero la muerte, lesiones graves, etc. 474. Esperamos un momentito. Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior a ellas, si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. Bueno, terminado esto, en un próximo video vamos a ver la teoría de la imputación objetiva. Te recuerdo que para complementar este video, trabajes con mi manual, que está disponible en librotecnia.cl, que es mi manual de Derecho Penal parte general. Y también te recuerdo que si quieres tomar clases directas de Derecho Penal, te puedes inscribir en mi academia tutoresderecho.cl llamando al número que aparece aquí abajo, más 569 86 28 85 32. Más 569 86 28 85 32. tutoresdc.cl. Nos vemos entonces en el próximo video.